Todos conocen a James Cameron. Hoy es uno de los grandes reyes del cine hollywoodense, creador de un imperio de películas icónicas y además de las más taquilleras de la historia del cine: Terminator, Aliens, Avatar, Titanic, El Abismo, True Lies. Un verdadero genio sin discusión. Pero antes del estrellato, antes de las mega producciones, su carrera comenzó en las sombras de una producción tan desordenada que hoy preferiría no recordarla. De hecho, intentó desligarse de ella por años. Fue su primera película como director y también la única que jamás defendió. No figura en sus entrevistas, no aparece en retrospectivas oficiales y cuando alguien le pregunta por ella, su respuesta suele ser breve, incómoda o directamente evasiva. Fue un rodaje marcado por la improvisación, la censura creativa y un guión absurdo que mezclaba ciencia ficción barata con terror marino. Una secuela sin lógica, impulsada por intereses comerciales y dirigida bajo condiciones que rozaban lo humillante. Y sin embargo, de ese desastre salió una lección, una que lo marcaría para siempre. Porque después de eso, Cameron decidió que nunca más volvería a trabajar sin control total sobre lo que filmaba. La película existe, circula por internet y es tan extraña, tan ajena al estilo que más tarde desarrolló que parece obra de otra persona, pero no lo es. Hoy vamos a hablar de esa película, la ópera prima de James Cameron que él mismo intenta enterrar. Se llama Piranha 2, Los vampiros del mar. Vamos con la intro y te cuento todo sobre ella. A principios de los años 80, James Cameron no era más que un técnico ambicioso en el mundo del cine independiente. No tenía estudios formales en dirección ni contactos reales en la industria, pero lo que tenía era una obsesión casi científica por la tecnología, los efectos visuales y las posibilidades narrativas de la ciencia ficción. Después de trabajar como diseñador de producción y supervisor de efectos especiales en películas de bajo presupuesto para Roger Corman, el mismo que sirvió como escuela para otros cineastas como Joe Dante o Francis Ford Coppola, Cameron empezó a destacar por su capacidad de resolver problemas técnicos con muy pocos recursos. Había aprendido a construir sets, diseñar criaturas, montar efectos mecánicos, todo con presupuesto mínimo y plazos en verdad imposibles. Su reputación en ese circuito era la de un solucionador compulsivo, alguien que podía hacer que una nave espacial pareciera creíble con un par de tubos, luces navideñas y humo. Pero no era considerado todavía un director, solo un técnico eficaz. Y sin embargo, cuando una pequeña producción necesitó a alguien que supiera manejar un rodaje rápido y barato, el nombre de Cameron apareció en la mesa. No fue elegido por su visión artística ni por su talento narrativo, de eso no se sabía nada. Fue contratado porque sabían que trabajaría bajo mucha presión y aceptaría las condiciones que otros habrían rechazado. Lo que no sabía en ese momento era que estaba por entrar a un rodaje donde perdería el control creativo casi desde el primer día, una experiencia que terminaría siendo mucho más formativa y traumática de lo que imaginaba. La historia comienza como un encargo simple: hacer una película barata de Piranha, el éxito de bajo presupuesto que había dirigido Joe Dante en 1978, como una especie de explotación de tiburón que era un fenómeno comercial por aquel entonces. La primera entrega había funcionado bien en taquilla y el productor italiano Ovidio Assonitis decidió explotar esa fórmula con una continuación aún más absurda. La trama de Piranha 2, Los vampiros del mar, es, en esencia, una excusa para desplegar efectos especiales toscos y muertes exageradas. La historia se sitúa en un resort turístico en el Caribe, donde una serie de ataques inexplicables comienzan a diezmar a los veraneantes. Lo que al principio parece un simple accidente de buceo o un caso aislado, pronto se revela como una amenaza mucho más absurda. Peces mutantes con alas, diseñados originalmente por el ejército, han escapado de un laboratorio submarino y ahora atacan tanto en el agua como en el aire. La protagonista es una instructora de buceo que, junto a un personaje con pasado militar interpretado por Lance Henriksen, intenta descubrir el origen de estos ataques. La película entonces va a combinar escenas submarinas, ataques nocturnos en la playa y secuencias en las que las pirañas literalmente vuelan por los aires para clavarse en el cuello de sus víctimas. El resultado es un híbrido extraño entre terror ecológico, monster movie y serie B pura.
La lógica interna de la historia se rompe a cada escena y las criaturas, producto de efectos mecánicos rudimentarios, aparecen y desaparecen según la necesidad del montaje. Este guión insólito ya estaba escrito cuando James Cameron fue convocado, no participó del desarrollo narrativo, no tuvo voz en la elección del elenco ni en la planificación inicial del proyecto. Fue traído simplemente para encargarse del rodaje porque tenía experiencia en efectos especiales y podía lidiar con criaturas mecánicas en condiciones complejas. Hasta ahí todo parecía bien. La película era una coproducción entre Estados Unidos e Italia, rodada principalmente en Jamaica, con un equipo técnico fragmentado, condiciones precarias y un calendario de filmación extremadamente apretado. Desde el principio, Cameron se enfrentó a un rodaje muy complicado, con cámaras alquiladas que fallaban, un equipo de efectos limitado, actores poco comprometidos con su trabajo y un clima tropical que empezaba a sabotear los días de filmación. Pero lo más complicado no era lo técnico, lo que realmente lo desbordó fue la relación con el productor italiano, quien ejercía un control absoluto sobre el proyecto. Intervenía en el set, modificaba escenas y tomaba decisiones editoriales incluso antes de que el material estuviera terminado. Cameron, que apenas estaba comenzando su carrera, no tenía margen para discutir ni renegociar su rol. Técnicamente figuraba como director, pero en la práctica era poco más que un operario. El resultado fue previsible. Escenas improvisadas, secuencias de acción mal coreografiadas, criaturas que no funcionaban del todo, y si uno se fija bien, hasta los actores tienen que hacer un gran esfuerzo por mostrar cómo se mueven estas criaturas, y un guión, que oscilaba entre lo absurdo y lo incomprensible. Pero lo peor estaba por venir. Cameron ni siquiera fue invitado a la sala de montaje. Fue apartado del proceso de edición por completo y ni una sola de sus decisiones narrativas fue respetada. En la mayoría de las versiones el nombre de James Cameron no figura en los créditos y no lo culpamos por ello. La película se estrenó en algunos mercados bajo distintos títulos, pasó sin pena ni gloria por cines europeos y quedó archivada como una rareza más del terror de principios de los 80. Pero para Cameron ese rodaje no fue una anécdota menor, fue su primer enfrentamiento directo con la industria y le dejó en claro que si no tenía control total sobre sus proyectos, iba a fracasar incluso antes de empezar. Oficialmente Piranha 2 es la primera película dirigida por James Cameron, pero en la práctica él mismo niega haberla dirigido. En una anécdota que con el tiempo se volvió parte del mito, dijo que llegó a colarse en el estudio por la noche para intentar rearmar una versión alternativa, aunque esa edición nunca vio la luz. El corte que circuló en cines y VHS fue supervisado íntegramente por el productor. Después de Piranha 2, Cameron entendió que su única opción era crear algo propio desde cero, donde pudiera establecer los términos desde el guión hasta la edición final. Esa necesidad de independencia fue el germen de Terminator, un guión escrito por él mismo, producido con recursos limitados, pero donde cada plano, cada idea y cada decisión técnica pasaba por sus manos. En retrospectiva, Piranha 2 no fue simplemente un fracaso, fue el punto de quiebre, el límite que lo obligó a convertirse en un autor, y por eso debemos agradecer su existencia. No obstante, y aunque James Cameron intente ignorarla, Piranha 2 dejó huellas visibles en su filmografía, no tanto en lo narrativo, sino en lo técnico, en el lenguaje visual que comenzaría a perfeccionar apenas 2 años después. Las escenas submarinas mal logradas en Piranha 2, por ejemplo, anticipan el tipo de planificación que más adelante lograría dominar en El Abismo o incluso en Titanic. La obsesión por los espacios cerrados, la tensión bajo el agua y la relación entre tecnología, monstruo y entorno ya estaban todo ahí, aunque sin una estructura ni recursos para desarrollarse. Otro elemento que sobrevivió a ese caos fue su relación con el terror físico y biológico. Las criaturas mutantes, la transformación del cuerpo, el miedo al ataque animal o a la invasión desde adentro, todos son temas que Cameron reutilizó, pero refinados. También es en Piranha 2 donde Cameron entendió que un concepto absurdo, si no está respaldado por un universo sólido, se convierte rápidamente en parodia involuntaria. Esa lección la aplicó al construir mundos más coherentes, donde incluso las ideas más extremas, o cyborgs asesinos o criaturas azules de 3 metros, pudieran funcionar sin parecer ridículas. En ese sentido, Piranha 2 no solo fue su primer rodaje, sino su primer laboratorio de errores, una experiencia que condensó en apenas unas semanas todo lo que un director debía evitar si quería tener una carrera real en Hollywood.
y desde entonces Cameron jamás volvió a filmar sin control absoluto sobre cada plano. Piranha 2 no es solo una película fallida, es el punto cero de una carrera que luego sería monumental. En lugar de borrarla, quizás habría que mirarla por lo que realmente es, el precio que muchos directores pagan al comienzo cuando no tienen poder ni prestigio, pero sí una necesidad desesperada de filmar. Piranha 2 sigue siendo un rincón incómodo de su filmografía y probablemente lo seguirá siendo, pero es también la prueba de que incluso los grandes empiezan mal, muy mal, y que de ahí, si hay talento y convicción, todavía se puede construir una obra inmensa. ¿La viste alguna vez? ¿Crees que Cameron exagera al renegar de ella? Te leo en los comentarios. Y si te interesan estos recorridos por los lados ocultos del cine, suscríbete al canal, que se vienen más historias que los directores preferirían enterrar.